Mi suegra decidió por su cuenta invitar a toda la familia a cenar en Nochebuena. 8 mesas. Sonreí, vacié hasta el último alimento del frigorífico y le dije, Carmen, me temo que este año tendrás que encargarte tú sola de todo. Todavía recuerdo ese momento con una claridad absoluta. Al abrir la puerta del frigorífico, una ráfaga de aire gélido y blanquecino me golpeó en la cara, entumeciendo mi piel por un instante, como la sensación de tocar hielo en pleno invierno. La luz interior se encendió, proyectando un brillo azul y frío que iluminaba cada estante de comida, ordenado con tanto esmero que parecía más un expositor de lujo que una cocina familiar. Bogavantes con las pinzas atadas, un centollo con las patas recogidas, un cordero lechal cuya grasa brillaba, cada capa de film transparente reflejando la luz como un espejo. Todo era caro, todo estaba meticulosamente preparado para una Nochebuena que, en principio, iba a ser solo para mi marido y para mí, una cena sencilla y tranquila como los años anteriores. Pero este año todo había cambiado. Tomé las bolsas de la compra y empecé a meterlo todo dentro. Mis manos se movían con una firmeza que me sorprendió a mí misma, sin temblores, sin vacilación. Solo una pequeña cicatriz en mi dedo, recuerdo de noches trabajando hasta el amanecer, ahora seca y convertida en una fina línea blanquecina. A mis espaldas, oí el sonido de unos pasos apresurados. El arrastrar de una zapatilla sobre el grés, cada vez más rápido, más urgente, hasta detenerse justo detrás de mí. ¿Pero qué estás haciendo? La voz de Carmen, mi suegra, se alzó, aguda como si el fuego la rozara. No me giré. Continué, cogiendo una bandeja de jamón ibérico y metiéndola en la bolsa. Al abrir el congelador, el frío fue aún más intenso. Las gambas rojas de Denia estaban alineadas como soldados esperando órdenes. Sentí que se me helaban las pestañas, pero seguí. Ella estaba pegada a mi espalda. Podía oír su respiración, agitada y pesada. Lo último fue una caja de turrón de Alicante, de la mejor calidad, de un color almendrado que deslumbraba. Pensaba guardarlo para compartirlo con mi marido Daniel después de las campanadas de Nochevieja, pero ahora también lo metí en la bolsa y cerré la cremallera. Me di la vuelta. El frigorífico, detrás de mí, estaba desierto. En la parte de refrigeración solo quedaban un par de yogures y medio bote de mayonesa. El congelador estaba tan limpio que se veían las cubiteras del fondo. Sostuve las 2 bolsas pesadas y sonreí. Una sonrisa muy tranquila, tan tranquila que hasta a mí me resultó extraña. Le dije con una voz suave, casi un susurro, Carmen, este año tendrás que encargarte tú sola. Carmen se quedó petrificada. Abrió la boca pero no articuló palabra. Pasé por su lado y me dirigí directamente a la puerta. Sobre la mesa del salón. La lista de invitados seguía allí, llena de nombres, suficientes para 8 mesas, tan densa que parecía una declaración de intenciones. 8 mesas, no 2, ni 3. ¡Ojo! En el balcón, las luces de Navidad recién compradas aún estaban apagadas. El ambiente festivo estaba montado, pero dentro de mí solo quedaba un vacío helado. Me puse los zapatos, abrí la puerta. La luz del rellano se encendió, amarillenta. Mis pasos resonaban con un ritmo constante en la escalera. Al llegar al 3er piso, oí una puerta abrirse arriba. Era la voz de Daniel. No me detuve, ni me giré. Seguí bajando. Todo no había empezado hoy. Había empezado días atrás, cuando aún creía que este año tendríamos una Navidad tranquila. Aquella noche salí de trabajar casi a las 2 de la madrugada. Todo el edificio de oficinas estaba a oscuras, excepto la sala de reuniones de mi equipo. La pizarra estaba llena de esquemas borrados y reescritos una y otra vez. 4 tazas de café vacías rodaban sobre la mesa. El cliente había cambiado de opinión por tercera vez. De pie, en medio de la sala, con la garganta seca, tuve que mantener un tono calmado. Volvemos al plan inicial, comparamos con los nuevos requisitos. Tiene que estar listo esta noche. Nadie se quejó. A finales de año, todos necesitan la paga extra. A la 1:40, por fin, la versión definitiva estaba lista. Todos se fueron. Yo me quedé a recoger. Al apagar el proyector, mi propio reflejo apareció en la pantalla. Pelo revuelto, labios pálidos, ojeras. El móvil vibró. Era Daniel. ¿Sigues trabajando? Sí, creo que me queda un rato. Ha llamado mi madre, dijo él. Guardé silencio un segundo. ¿Y qué quería? Dice que quiere venir unos días para ayudarnos a preparar la Nochebuena. Apoyé la cabeza en la pared fría. ¿Cuándo llega? ¿Mañana por la tarde? Cerré los ojos. ¿Cuánto se queda? Supongo que hasta después de Reyes. Un largo silencio. Entendía perfectamente lo que significaba ayudar a preparar la Nochebuena para Carmen. Significaba reorganizar toda la casa, cambiar todo a su gusto,
y esperarme cada noche al volver del trabajo para suspirar y decir, una mujer debería cuidar más de su familia. Estaba acostumbrada, o al menos creía estarlo. ¿Vienes a recogerme?, le pregunté. Claro, dijo Daniel. A las 3 de la mañana salí del edificio. El viento cortaba la piel. Daniel ya me esperaba. Las luces del coche teñían la noche de un amarillo pálido. Sobre el asiento del copiloto había un vaso de chocolate caliente, todavía tibio. Bebe. Lo cogí y di un sorbo. Dulce. ¿Trae mucho equipaje? Supongo que sí. Ah. Miré por la ventanilla. La ciudad a esa hora estaba extrañamente silenciosa. Las farolas se extendían como un río de luz. Recordé el año pasado. Carmen se quedó 5 días. Después necesité todo un fin de semana para volver a poner la casa en orden. ¿Qué te ha dicho de la cena de Nochebuena?, le pregunté. Lo de siempre, dijo Daniel. ¿No se lo habíamos dicho ya? Que este año algo sencillo, los dos solos. Sí, pero dice que eso es muy triste. No respondí. A la tarde siguiente, Carmen llegó. 4 maletas enormes. Chorizos de su pueblo, morcilla, lomo embuchado, quesos. Mi casa se llenó rápidamente de olores intensos. El olor a curado, a pimentón, a viaje largo. Nada más entrar, empezó a organizar, esto colgarlo en el balcón, aquello meterlo en la despensa. Este armario de la cocina hay que reorganizarlo. Yo me quedé mirando cómo mi cocina poco a poco dejaba de ser mía. Por la noche preparó una cena pantagruélica. Come más, hija, que estás muy delgada. Una mujer no debería trasnochar tanto. Estas cortinas son muy sosas, habría que cambiarlas. Sostuve los cubiertos, apretando los dedos. Carmen, este año no pensábamos invitar a nadie. El ambiente se tensó un poco. Ella sonrió. Pero es la familia. Tiene que haber ambiente navideño, ¿no? No dije nada más. Hasta esa tarde, que volví a casa antes de lo normal. Daniel tenía la cena de empresa. La casa estaba en silencio. Pasé por el balcón y la oí hablar por teléfono. Sí, este año en casa de mi hijo. 8 mesas, toda la familia, todos los primos. El menú tiene que ser de lujo. Bogavante, cordero lechal. Los chicos no tienen que preocuparse de nada. Yo me encargo de todo. Me quedé quieta. El viento mecía suavemente los chorizos colgados. La risa de Carmen resonó, llena de confianza, de orgullo. Volví a mi habitación, cogí el móvil y le escribí a Daniel. Tu madre ha invitado a 8 mesas de familiares a cenar en Nochebuena. 3 segundos después, me llamó. ¿Qué? Me miré al espejo. Mi rostro no tenía expresión. ¿Y si te digo que es verdad? Al otro lado de la línea, silencio. Y en ese preciso instante, comprendí algo. Esta vez no iba a ser como las anteriores. Me quedé de pie frente al espejo mucho después de colgar, mirándome como si viera a una extraña. Una persona que había vivido en esa casa durante 7 años, que se había acostumbrado a ceder, a gestionar sus emociones, para mantener la paz. Pero en ese momento, de repente me di cuenta de que esa paz nunca me había pertenecido realmente. Era como una fina capa de barniz, construida a base de silencio y paciencia. Solo necesitaba un golpe lo bastante fuerte para resquebrajarse. Y esta vez el golpe eran 8 mesas de invitados y una transferencia de 500 euros que había salido de nuestra cuenta sin que nadie me consultara. Esa noche no cené nada más, aunque sobre la mesa quedaba un cuenco intacto de la sopa de cocido que Carmen había preparado con esmero, con su capa de grasa dorada flotando en la superficie. Tan aromática que en un día normal me habría comido dos platos, pero hoy tenía la garganta cerrada, no podía tragar. Solo sentía un amargor difícil de nombrar, no en el paladar, sino algo que emanaba desde dentro y se extendía hasta el pecho. Daniel llegó a casa cerca de las 11 de la noche. Todavía olía a vino y sus pasos eran un poco vacilantes, pero su mirada era extrañamente lúcida, como si él también cargara con una presión que no verbalizaba. En cuanto me vio sentada en el sofá, ralentizó el paso, como si supiera que esta conversación era inevitable. ¿No te has acostado?, preguntó, bajando la voz. Te estaba esperando, respondí. Mi voz era tan serena que me sorprendió a mí misma. Se quedó quieto un momento, luego se acercó y se sentó a mi lado. La distancia entre nosotros era de apenas un palmo, pero se sentía tan vasta como la habitación entera. Lo que dijo mi madre, ya me lo has contado, empezó él, entrelazando las manos en un claro gesto de tensión. Lo oí todo, dije, con la vista fija al frente, sin mirarle. 8 mesas, todos los parientes.
Menú de alto nivel, bogavante, cordero, jamón del bueno. ¿Ves algún problema en eso? Daniel soltó un largo suspiro, frotándose la frente. Seguro que lo dijo de boquilla. No creo que vaya en serio. ¿Que no va en serio? Me giré para mirarle, esta vez sin evasivas. La paga y señal del catering está transferida. La lista de invitados está hecha. ¿Y todavía dices que no va en serio? Se quedó rígido, como si le hubieran dado un puñetazo. Un momento después, dijo en voz baja. Hablaré con ella. Solo te haré una pregunta, le interrumpí, con la voz todavía monótona, pero con una nueva firmeza. ¿Estás de acuerdo con organizar esta cena de 8 mesas? La pregunta era simple, pero le hizo guardar silencio durante un largo rato. El tic-tac del reloj de pared resonaba, cada segundo nítido en el espacio silencioso. Finalmente dijo, bueno, si mamá ya se ha comprometido, podemos hacer un esfuerzo por una vez. Solté una risa. Una risa muy leve, pero que a mí misma me sonó gélida. ¿Un esfuerzo? Repetí. ¿Cómo? ¿Con el dinero de quién, Daniel? ¿Con el tiempo de quién? ¿Con el trabajo de quién? No respondió. Me levanté y fui al dormitorio. No por rabia, sino porque sabía que si seguía hablando, todo superaría el límite que me había esforzado en mantener durante 7 años. Pero esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado, el sonido de Daniel dándose la vuelta en la cama a mi lado, y por primera vez en muchos años sentí que ya no estaba segura de este matrimonio. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Aún no había amanecido del todo, una luz grisácea se filtraba por las cortinas. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la respiración de la persona a mi lado. Daniel seguía durmiendo. Su rostro, al dormir, seguía pareciendo el de un joven, apacible, inofensivo, lo que me hizo recordar los primeros días de nuestra relación. Los días en que era capaz de esperarme bajo la lluvia solo para llevarme a casa. Los días en que decía que teniéndome a mí, su vida ya era completa. Me senté en la cama, mirándole un buen rato, y luego me levanté en silencio. Al llegar al salón, vi que Carmen ya estaba despierta, sentada y anotando algo en una libreta. Sobre la mesa había una larga lista de platos, y a su lado el móvil abierto en la agenda de contactos. «¡Qué madrugadora!», dijo al levantar la vista, con un tono normal, como si no hubiera pasado nada. «Estoy acostumbrada», respondí. Asintió y volvió a escribir, murmurando mientras lo hacía. «Estoy recalculando el menú. Para 8 mesas hay que tener platos de sobra. No podemos quedar mal y que la gente nos critique». Me quedé quieta un instante y luego me acerqué. «Carmen», la llamé. «¿Sí?» «Quiero dejar clara una cosa». Dejó el bolígrafo y me miró. «¿Qué cosa?» «Yo no estoy de acuerdo con esta cena de 8 mesas». El aire se congeló. Me miró y su expresión pasó de la normalidad a la dureza, como la de alguien que se siente desafiado. «Repite eso». «No estoy de acuerdo con organizar 8 mesas», dije, pronunciando cada palabra con claridad, y tampoco estoy de acuerdo con que se use mi dinero para ello. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, irguiéndose. «¿Tu dinero?», preguntó, con la voz un poco más alta. «¿Es que esta es tu casa?» «Es mi casa y la de Daniel», respondí. «Pagamos la hipoteca juntos». «Pero yo soy su madre», dijo, con más firmeza. «Quiero organizar una comida para la familia. ¿Qué hay de malo en eso?» «Organizarla no tiene nada de malo». La miré directamente a los ojos. «Pero tendríais que haberlo consultado con nosotros, y hacerlo dentro de nuestras posibilidades». Ella soltó una risa sarcástica. «¿Posibilidades? Ganáis un dineral al año y ahora te pones a calcular por una cena de Navidad». «Calculo porque también tengo responsabilidades con mi propia familia», dije. «Mis padres viven en Asturias. Su frigorífico lleva meses estropeado y todavía no he tenido tiempo de cambiárselo. Y ahora tengo que gastarme un dineral en una cena para 80 personas. ¿Te parece razonable?» Se quedó en silencio un segundo y luego dijo: «Lo de tus padres puede esperar, no les va de una Navidad. Pero el prestigio de la familia no puede esperar». «¿El prestigio de quién?», pregunté. «El prestigio de esta familia», respondió al instante. «¿Y quién forma esta familia?», continué. Me miró sin responder. Proseguí, con la voz firme: «Si es esta familia, entonces yo estoy incluida. Pero desde el principio, nadie me ha preguntado nada». El ambiente se volvió pesado. La puerta de la habitación se abrió. Daniel estaba allí, con el pelo revuelto y una mirada cansada. «¿Qué pasa?», preguntó. Carmen se volvió hacia él, y su tono se suavizó al instante. «Mira a tu mujer, hijo, montando un escándalo por una tontería». «¿Una tontería?», repetí, girándome hacia Daniel. «Dime, ¿esto te parece una tontería?» Daniel
Nos miró a ambas, con una expresión dubitativa. En ese momento, supe cuál era su respuesta. Se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Y si lo reducimos a 4 mesas? Dijo, con un tono suave, como si estuviera negociando. Sería más razonable, no tan exagerado. Le miré, sin enfado, solo cansancio. ¿Y qué pasa con los 500 euros de ayer?, pregunté. Se quedó helado. Carmen intervino. Ese dinero te lo devolveré. No te preocupes. ¿Cuándo?, pregunté. El mes que viene, cuando cobre la pensión. Y la paga y señal del catering. Continué. Ya está pagada, así que hay que seguir adelante, dijo ella rápidamente. Si no, perdemos el dinero. Asentí. Todo estaba claro. No era una discusión, no era una elección, era una decisión ya tomada que simplemente me estaban comunicando. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. El frigorífico seguía abierto, todavía lleno de los alimentos que yo había comprado, con mi dinero, con mis noches en vela, con mis almuerzos saltados para ahorrar. Lo miré un momento y luego abrí la puerta de par en par. Esta vez ya no dudé. Saqué cada caja, cada bandeja, cada bolsa y lo metí todo en bolsas grandes. A mi espalda oí la voz de Daniel. «Clara, ¿qué haces?» No respondí. Seguí, hasta que el frigorífico quedó vacío, hasta que todo volvió a su sitio, que no era el de ser adorno para una fiesta con la que yo no estaba de acuerdo. Cerré la cremallera de las bolsas y me giré para mirar a Carmen. «Carmen», dije, con voz suave pero firme, «si este año quieres celebrar, tendrás que hacerlo tú». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Daniel estaba paralizado. Carmen me miraba, con el rostro enrojecido. Yo ya no sentía nada. Cogí las 2 bolsas pesadas y salí por la puerta. La puerta se cerró a mi espalda, con firmeza. No fue un portazo, pero el sonido seco y rotundo que resonó en el rellano fue como el punto final a algo que había durado demasiado tiempo. Y cuando la luz del sensor de movimiento se encendió, de repente me di cuenta de que mi corazón latía muy despacio, con una lentitud extraña, como si todas las emociones se hubieran compactado en un bloque sólido, sin dejar espacio para el pánico o el arrepentimiento. Bajé los escalones, uno a uno, con paso regular. Las bolsas de plástico rozaban mis piernas con un suave crujido. Al llegar al 3er piso, oí una puerta abrirse arriba. La voz de Daniel me llamó, esta vez más clara, más urgente, con un atisbo de pánico que rara vez le había oído. «Clara, espera, tenemos que hablar». Me detuve. No me giré de inmediato, sino que me quedé quieta unos segundos, como para asegurarme de que estaba lo suficientemente serena para afrontarlo. Luego me di la vuelta y miré hacia arriba. Daniel estaba en el descansillo, con el pelo todavía revuelto y la camisa mal puesta. Su mirada, clavada en mí, era una mezcla de preocupación y desconcierto, como la de alguien que acaba de darse cuenta de que la situación ha superado su capacidad de control. «¿A dónde vas?», preguntó, bajando la voz como si temiera despertar a todo el edificio. «¿A deshacerme de esto?». Levanté ligeramente las bolsas. «En casa ya no se va a usar». «No te pongas así, por favor», bajó unos escalones. Su voz ahora era una súplica. «Podemos hablarlo con mi madre. No tiene por qué ser de esta manera». Le miré directamente a los ojos, sin la evasión de antes. «Acabas de decir, hacemos un esfuerzo por una vez, y ahora dices, no tiene por qué ser de esta manera. Al final, ¿qué es lo que quieres, Daniel?». Se quedó sin palabras. Una pregunta simple que no pudo responder. Suspiré levemente, no por ira, sino por cansancio. Un cansancio acumulado durante mucho tiempo, de todas las veces que me dije a mí misma, déjalo pasar, cede un poco, cállate por el bien de la familia. Y al final, hoy, todo se había acumulado en una presión que ya no podía soportar. «Daniel», dije lentamente, «tú no eres una mala persona, pero siempre eliges el camino más fácil, que yo cargue con todo». Intentó decir algo, pero se calló. Me di la vuelta y seguí bajando. Esta vez no me llamó. Llegué al garaje, abrí el coche, puse las bolsas en el asiento trasero y me senté al volante. Pero no arranqué de inmediato. Me quedé quieta, con las manos sobre el volante, mirando al frente, donde el sol de la mañana iluminaba las ramas desnudas de los árboles, creando una escena tan luminosa como desoladora. El teléfono sonó. Era Daniel. Miré la pantalla unos segundos y lo apagué, no por enfado, sino porque sabía que en ese momento ninguna palabra cambiaría nada. Arranqué el coche y salí del residencial. No fui a la oficina ni volví a casa. Conduje directamente hacia el mercado de abastos, cerca del río, donde sabía que había un pequeño restaurante que compraba género fresco. Fue una decisión muy práctica. Esa comida no podía echarse a perder y yo no quería llevármela. Cuando aparqué, un hombre de mediana edad salió.
Miró las bolsas y luego a mí, con cierta sorpresa. ¿Lo vendes?, preguntó. Sí, respondí, con naturalidad. Abrió las bolsas, examinó cada artículo y asintió. Buen género, está fresco. Te lo compro todo. Lo que sea, me da igual, le dije. Solo necesito que sea rápido. Me miró una vez más, como si quisiera preguntar algo, pero se dio la vuelta y fue a por el dinero. Lo cogí sin contarlo, lo metí en el bolso y me marché. Todo fue muy rápido, muy limpio, como la forma en que acababa de cortar una parte de mi vida. No volví a casa de inmediato. Conduje hasta la orilla del río Manzanares. El viento soplaba con fuerza y el agua turbia fluía lentamente. Me senté en un banco de piedra, abrazándome a mí misma. Sentía frío, pero no era el frío del tiempo, sino un frío interior, como cuando te das cuenta de que has ido demasiado lejos por un camino, sin estar segura de que fuera el correcto. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje. Clara, vuelve a casa, mamá está muy enfadada. Leí la frase y me reí. Una risa sin sonido. Su preocupación no era por mí, sino porque su madre estaba enfadada. No respondí. Esa tarde, volví a casa. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, un silencio anormal. Ni el sonido del televisor, ni el ruido de la cocina, ni la voz de Carmen. Entré, dejé el bolso y miré a mi alrededor. La casa era la misma, pero el ambiente era diferente, pesado como el aire antes de una tormenta. Daniel estaba sentado en el sofá, con la espalda ligeramente encorvada y las manos entrelazadas. Al oírme, levantó la cabeza. «¿Has vuelto?» Asentí levemente. «¿Dónde está mamá?» «En su habitación», respondió. «No ha comido nada desde esta mañana». No dije nada. Fui directamente a la cocina, me serví un vaso de agua y bebí despacio. Daniel se levantó y se acercó. «Clara, ¿por qué no vas y le pides perdón a mi madre?» Dejé el vaso y me giré para mirarle. «¿Perdón por qué?» «Por lo que has hecho esta mañana. La has dejado en evidencia». Guardé silencio unos segundos y luego pregunté. «¿Y yo qué?» No entendió. «A mí me cogen dinero sin preguntarme, deciden por mi vida sin consultarme, convierten mi casa en un salón de banquetes sin mi permiso y tengo que pedir perdón ¿por qué?» Daniel abrió la boca, pero no pudo decir nada. Le miré fijamente durante un buen rato. «¿Sabes qué es lo que más me decepciona de todo esto?», le pregunté. Negó con la cabeza. «No es tu madre», dije. «Eres tú». El silencio se hizo denso. Él se quedó allí, como petrificado. «Puedo entender que una madre quiera que su hijo presuma y quede bien», continué. «Pero lo que no puedo entender es que mi propio marido no se ponga de mi lado». Mi voz no era alta, pero cada palabra fue muy clara. Daniel respiró hondo. «No es que no esté de tu lado», dijo. «Es que no quiero que las cosas se pongan tensas». «Es decir, quieres que yo aguante para que todo esté en calma», dije. «No es eso», intentó interrumpir. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Carmen salió. Tenía los ojos enrojecidos, pero la espalda recta. Me miró. Su expresión ya no era la de ira de la mañana, sino una especie de frialdad distante. «Ah, ya has vuelto», dijo, con un tono neutro. «Sí», respondí. Asintió y luego dijo: «Muy bien. Ya que tú has dejado las cosas claras, yo también lo haré. Esta Nochebuena se celebra igualmente. Quien quiera venir, que venga. A quien no le guste, no hace falta que participe». El aire se solidificó. Daniel miró a su madre y luego a mí, claramente asustado. «Mamá, esto no...» Ella levantó una mano para cortarle. «Ya soy mayorcita. Solo quiero una Nochebuena decente. No le pido nada a nadie, no le debo nada a nadie». Luego se giró hacia mí. «Y si ya no me consideras de la familia, tampoco voy a forzarlo». Esa frase cayó, pesada como una piedra, pero, extrañamente, ya no sentí dolor, solo claridad. «Nunca he dicho que no la considere de la familia», dije con calma. «Solo quiero que a mí también se me considere de la familia». Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta. Daniel se quedó en medio de las dos, como alguien que no sabe de qué lado ponerse. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo muy claro. Hay cosas que, si no se cortan de raíz, se repiten para siempre. Esa noche no dije nada más, no discutí. Simplemente trabajé en silencio, comí en silencio y me fui a dormir en silencio. Pero en mi interior ya había tomado una decisión. Una decisión que probablemente lo cambiaría todo. Esa noche me quedé despierta durante mucho tiempo, no porque estuviera enfadada o quisiera seguir discutiendo, sino porque en mi cabeza se repetía una pregunta muy simple, pero increíblemente difícil de responder. Si sigo así, ¿cuánto tiempo más podré aguantar? Y esa pregunta
no venía cargada de emociones intensas como la ira o la frustración. Era fría, clara, como un problema matemático esperando su resultado. Solo que el resultado no era un número, sino el resto de mi vida. Daniel yacía a mi lado, de espaldas a mí. Ya no era como en noches anteriores, cuando, por muy cansado que estuviera, se giraba inconscientemente para abrazarme. Hoy no. La distancia entre nosotros era solo una manta, pero se sentía tan lejana como dos orillas de un río, que nadie quería cruzar. Y me di cuenta de que no era solo por la cena de las 8 mesas, sino por todas las pequeñas cosas acumuladas durante mucho tiempo. Las veces que callé, las veces que él evitó el conflicto, todo había creado silenciosamente un vacío que a estas alturas nadie sabía cómo llenar. Cerca de las 2 de la madrugada, me senté en la cama, salí sigilosamente al salón y encendí una lámpara pequeña. La luz amarilla se proyectaba sobre la alfombra roja que Carmen acababa de poner. Se veía muy llamativa, muy navideña, pero a mí me deslumbraba, como algo excesivo que no pertenecía a ese lugar. Y de pie en medio de esa habitación de repente me sentí como una invitada, no como la dueña de la casa, solo alguien que pasaba por un espacio ya decorado por otros. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Cada objeto, cada posición había cambiado. El jarrón que yo solía dejar a la izquierda ahora estaba en el centro. Las revistas que leía habían sido guardadas y sustituidas por un frutero perfectamente ordenado. Todo estaba correcto, pero ya no era mío. Y esa sensación, si ocurre una vez, se puede ignorar. Pero cuando se repite una y otra vez, deja de ser una nimiedad para convertirse en una invasión silenciosa que te hace perder gradualmente el sentido de pertenencia a tu propio hogar. La puerta de la habitación de al lado se abrió suavemente. Carmen salió. Probablemente tampoco podía dormir. Al verme, se detuvo un instante y luego fue directa a la cocina sin decir nada. Pero el ambiente entre nosotras era claramente diferente. Ya no era la tensión superficial de antes, sino una distancia nítida que ninguna de las dos quería cruzar. Me levanté y la seguí. Carmen, la llamé. Se detuvo y se giró. Su mirada era tranquila, pero fría. ¿Qué quieres? Quiero hablar claramente por una vez, dije con voz lenta, sin alzarla, pero con firmeza. Me miró unos segundos y luego asintió. Habla. Esa cena de 8 mesas no voy a participar, dije sin rodeos. Ni la prepararé, ni recibiré a nadie, ni pondré un euro. Ella sonrió, pero sin rastro de alegría. Ya te lo he dicho, no te necesito. Lo sé, asentí. Por eso te lo digo de antemano, para que luego nadie diga que soy una desconsiderada. Apoyó las manos en la encimera, inclinándose ligeramente hacia mí. ¿Y tú crees que hago esto por quién? Preguntó. No lo sé, respondí. Y tampoco quiero adivinarlo. Por esta casa, dijo, ralentizando la voz. Por mi hijo. Por el prestigio de la familia. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, dije, pero no estoy de acuerdo. Ella guardó un silencio muy largo. Luego preguntó, «¿Entonces qué es lo que quieres?» Esa pregunta me hizo dudar un instante, no porque no tuviera una respuesta, sino porque nunca me la habían hecho así. Nadie me había preguntado realmente qué quería yo en mi propia casa. Quiero que se me respete, dije, articulando cada palabra. Quiero que las decisiones que afectan a mi vida se tomen con mi consentimiento y quiero que esta Navidad sea de mi familia, no una exhibición para los demás. Me miró durante mucho tiempo. Su expresión ya no era de ira, sino algo más complejo, como si estuviera sopesando, comparando lo que ella quería con lo que yo decía. Pero al final simplemente negó con la cabeza. Todavía eres joven, dijo. No lo entiendes todo. No discutí, solo asentí levemente. Puede ser. A la mañana siguiente, el ambiente en casa seguía siendo pesado, pero ya no era explosivo. Era como una fina capa de hielo cubriéndolo todo. Todos sabían que debajo había una corriente, pero nadie se atrevía a tocarla. Daniel se fue a trabajar más temprano de lo habitual. Antes de irse, solo dijo una frase corta. Esta noche seguimos hablando. Y se marchó apresuradamente, como si estuviera huyendo de algo. No lo retuve, porque sabía que hay conversaciones que, si la otra persona no está preparada, son inútiles. Carmen, por su parte, siguió ocupada como si nada, llamando por teléfono, tomando notas, organizando listas de platos, de detalles, como si preparara un evento de suma importancia. Y quizás para ella lo era, algo que llevaba mucho tiempo esperando, solo que su manera de hacerlo me había excluido por completo. Al mediodía, mientras trabajaba en la mesa del comedor, sonó el teléfono. Era mi madre. «¿Qué haces, hija?» Su voz era suave. «Trabajando, mamá». «¿Estás muy ocupada últimamente?» «Te noto la voz cansada». Guardé silencio un momento y luego dije, lo normal. «Está todo bien en casa», continuó.
Esa pregunta me dejó sin aliento. Miré a mi alrededor, a esa casa, y dije, sí, todo bien. Mi madre no insistió. Solo dijo, hija, si estas navidades estás muy liada, no hace falta que vengas. Tu padre y yo lo entendemos. No te fuerces. Apreté el teléfono. Voy a ir, dije. Voy a ir antes de lo habitual. Mi madre se rió. Bueno, con que vengas es suficiente. Al colgar, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Una decisión en mi cabeza se volvía cada vez más clara. Por la tarde, volvió Daniel. Se quedó en la puerta un rato antes de entrar, mirándome con cierta vacilación. Clara. Estoy aquí, respondí sin levantar la vista. Se acercó, cogió una silla y se sentó frente a mí. He hablado con mi madre, dijo. Dejé de teclear. ¿Y bien? No quiere cancelar la cena, suspiró, pero ha aceptado reducirlo a 4 mesas, y dice que ella se encargará de la mayor parte del coste. Le miré. ¿Y yo? Guardó silencio. ¿Qué quieres que haga? Le pregunté. Quiero que no tenses más la cuerda, dijo en voz baja. Hazlo por mí, por una vez. Sonreí levemente. ¿Cuántas veces me has dicho ya esa frase, Daniel? No respondió. No estoy tensando la cuerda, dije. Solo estoy dejando las cosas claras. Me levanté. Y te lo voy a dejar claro a ti también. Esta Navidad me voy a casa de mis padres antes de Nochebuena. Se quedó helado. ¿No vas a pasar la Nochebuena en casa? Sí que voy a celebrar la Navidad, dije, pero en un lugar donde sienta que pertenezco. Esa frase, aunque dicha sin alzar la voz, le dejó en silencio durante un largo, largo rato. No dije nada más. Simplemente me alejé, porque sabía que esta vez, si no daba yo el paso, nunca podría darlo. Aquella noche, después de decir que me iría a casa de mis padres antes de Nochebuena, la habitación se sumió en un silencio profundo, no la calma habitual de una noche, sino un silencio con peso, como si cada uno guardara algo que no se atrevía a decir. Si uno de los dos hablaba, todo podría romperse de una forma que nadie deseaba. Daniel seguía sentado, con las manos en las rodillas y la vista en el suelo, sin mirarme, como si intentara evitar una verdad que él mismo ya reconocía, pero no tenía el valor de afrontar. Yo estaba de pie frente a él. La distancia no era grande, pero parecía haber un muro invisible entre nosotros. Un muro construido con las veces que lo dejamos pasar, las veces que cedí y los silencios que antes creía que eran para proteger la paz, pero que en realidad solo acumulaban tensión. ¿Lo dices en serio?, preguntó finalmente, con la voz grave y algo ronca. Nunca he bromeado con esto, respondí, manteniendo un tono uniforme, sin altibajos, como si relatara algo muy meditado. Pero esta es nuestra casa, dijo, levantando la vista. Su mirada era ahora apremiante. Si no estás en casa en Nochebuena, ¿qué va a decir la gente? No me sorprendió oír eso. Desde el principio, su mayor preocupación siempre fue el qué dirán, no cómo me sentía yo. ¿Qué gente?, le pregunté. Se detuvo, los familiares, los vecinos, titubeó. La gente que no vive mi vida, le interrumpí con suavidad, pero que tiene el poder de decidir cómo debo vivirla, ¿no? Daniel no respondió. Le miré y por primera vez ya no esperaba su respuesta. Porque entendí que hay preguntas que, aunque no se respondan, ya tienen una respuesta. No estoy abandonando mi casa, continué. Solo estoy eligiendo volver a un lugar donde siento que puedo ser yo misma. Apretó las manos, como si intentara contener algo, y yo preguntó en voz baja. Eso depende de ti, respondí. Si quieres quedarte, quédate. Si quieres venir conmigo, vente. Mi frase no era una exigencia ni un reproche, solo una opción planteada con total claridad. Y precisamente por ser tan clara, era más difícil de aceptar, porque no dejaba espacio para la evasión. Daniel no dijo nada más. Se levantó y fue al dormitorio. La puerta se cerró tras él, suave pero definitiva. Me quedé de pie un momento y luego fui a la cocina a por un vaso de agua. Bebí despacio, sintiendo el líquido bajar por mi garganta como si intentara calmar algo que ardía por dentro. Los días siguientes, el ambiente en casa se volvió extraño. No había discusiones directas ni palabras duras, pero tampoco la normalidad de antes. Cada uno vivía a su propio ritmo, como si compartiéramos una casa, pero existiéramos en mundos diferentes. Carmen siguió preparando su fiesta. Aunque la redujo a 4 mesas, la intensidad de los preparativos no disminuyó, sino que se volvió más meticulosa, como si quisiera demostrar que incluso sin mí todo saldría perfecto. Las llamadas telefónicas, las listas de menús, los pequeños detalles, todo lo anotaba con cuidado. A veces la oía hablar con los parientes, con un tono lleno de orgullo, como si fuera un logro que llevaba mucho tiempo esperando.
Daniel se volvió más callado. Volvía tarde del trabajo, comía algo rápido y se encerraba en la habitación. A menudo lo veía en el balcón, fumando y mirando a lo lejos, algo que antes rara vez hacía. Y yo sabía que estaba pensando, pero no decía nada y yo no preguntaba. Porque entendí que hay cosas que, si uno no las resuelve por sí mismo, las palabras de los demás no sirven de nada. Yo, por mi parte, empecé a preparar mi viaje a casa de mis padres, sin ruido, sin anuncios, simplemente organizando mi trabajo, comprando el billete de tren, buscando algunos regalos, y con cada una de esas acciones sentía que mi corazón se aligeraba un poco, como si estuviera saliendo de un espacio que se había vuelto demasiado opresivo. Una noche, mientras envolvía regalos, Daniel salió. Se quedó en la puerta un rato y luego preguntó, ¿qué compras? Para mis padres, asintió. No dijo nada más, pero se quedó allí, como si quisiera añadir algo, pero se contuviera. ¿Quieres que les lleve algo de tu parte?, le pregunté. Me miró, algo sorprendido, y negó con la cabeza. No, no hace falta, dijo en voz muy baja. Asentí. El silencio volvió a caer. Un rato después, habló de nuevo. Clara, ¿no crees que estás llevando esto demasiado lejos? Dejé lo que estaba haciendo y le miré. ¿Lejos cómo? Quiero decir, tomar esta decisión solo por esto, ¿no te parece? No terminó la frase. Exagerado, terminé yo por él. No lo nego. Le miré fijamente durante un buen rato y luego dije, si fuera solo por esto, sí, sería exagerado. Pero si es por la suma de todo lo que ha pasado hasta ahora, creo que incluso he tardado demasiado. Se quedó callado. Probablemente no esperaba esa respuesta. No quiero discutir, continué. Tampoco quiero ganar o perder. Solo quiero vivir una vida en la que me sienta a gusto, nada más. Daniel suspiró y se sentó en la silla de enfrente. Sé que lo has pasado mal, dijo. Pero mi madre no es una mala persona. Nunca he dicho que lo sea, respondí. Solo que su forma de hacer las cosas es inaceptable para mí. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó, esta vez con un tono de impotencia. Pensé un momento y luego dije, quiero que te pongas del lado de lo que es correcto. Me miró sin entender. No necesito que te pongas de mi lado, aclaré. Solo necesito que te pongas del lado de lo que es razonable. Esa frase lo dejó en silencio durante mucho tiempo, y esta vez no lo presioné. Dejé que lo pensara. 2 días antes de Nochebuena, empezaron a llegar los primeros invitados, parientes lejanos que venían antes para ayudar. La casa se llenó de ruido. Risas, voces, el trajín de la cocina, todo creaba una escena muy navideña. Pero para mí era como una obra de teatro en la que no quería participar. Saludaba, mantenía la cortesía, pero no me quedaba mucho tiempo. Decía un par de frases y me iba a mi habitación a seguir con mi trabajo. Sentía las miradas de todos, algunos con curiosidad, otros juzgándome, otros susurrando, pero ya no me importaba, porque cuando una persona ha tomado una decisión, las miradas ajenas pierden su poder. Esa noche, cuando todos dormían, saqué la maleta y empecé a hacerla. No metí mucho, solo lo suficiente para unos días. Daniel estaba en la puerta, mirándome. ¿De verdad te vas?, preguntó. Y ya te lo dije. Se acercó. Todavía no he decidido qué hacer, dijo en voz baja. No te estoy obligando a nada, dije sin levantar la vista. Guardó silencio y luego preguntó, si no voy, ¿te enfadarás? Dejé de doblar una camisa, lo pensé un momento y respondí, no. ¿De verdad? Insistió, solo me decepcionaré. Esa respuesta le impidió preguntar más. Se quedó allí un buen rato y luego se fue. Continué haciendo la maleta. Cada prenda que metía era como un paso más para alejarme de algo. No para huir, sino para protegerme a mí misma. Y esta vez no miré atrás. A la mañana siguiente, cuando saqué la maleta de la habitación, el sol ya entraba por la ventana, dibujando una franja de luz pálida en el suelo. En la casa ya se oían las conversaciones tempranas. El tintineo de los platos en la cocina, la risa de algunos parientes que habían venido a ayudar. Todo se mezclaba creando una escena que en otro tiempo me habría parecido cálida y navideña. Pero ahora, de pie, en medio de todos esos sonidos, me sentía como una extraña, como una invitada, a punto de marcharse, no como la nuera de la casa. Arrastré la maleta hacia el salón. Las ruedas producían un traqueteo constante sobre el suelo de grés, no muy fuerte, pero suficiente para llamar la atención. Varios parientes se giraron a mirar. Sus ojos mostraron una breve sorpresa antes de volverse hacia los demás para susurrar. No necesitaba oírlo para saber lo que decían, porque situaciones como estas son iguales en todas partes. Solo cambia que hoy la protagonista era yo. Carmen salió de la cocina. Todavía tenía las manos manchadas de harina.
probablemente preparando algún dulce. Al verme con la maleta, se detuvo en seco. Su mirada pasó de la maleta a mi cara y se endureció. ¿A dónde vas?, preguntó. Su voz no era alta, pero fue suficiente para que toda la sala la oyera. Me detuve y me giré. ¿A casa de mis padres?, respondí sin rodeos. La sala se quedó en silencio por un segundo. Luego, todas las miradas se clavaron en nosotras. ¿Ahora?, insistió ella. Su tono ya había cambiado. Sí, asentí. Ya lo había avisado. Se limpió las manos en el delantal y se acercó. Estamos a 2 días de Nochebuena. Si te vas ahora, ¿qué pensará la gente?, dijo, esta vez subiendo un poco el tono, incapaz de mantener la calma de la noche anterior. No puedo vivir pensando en lo que piensen los demás, respondí, manteniendo mi voz estable. Sin confrontación, pero sin retroceder. Eres la nuera de esta casa, dijo. No puedes irte cuando te dé la gana. Esa frase, en otro tiempo, me habría hecho callar, buscar la manera de calmar la situación. Pero ahora solo me resultaba familiar, tan familiar que ya no tenía efecto en mí. No estoy eludiendo mi responsabilidad, dije. Solo estoy eligiendo una forma diferente de mantenerla. Me miró fijamente. ¿Qué forma?, preguntó. No participar en algo con lo que no estoy de acuerdo, respondí. Pero sigo visitando a mis padres. Sigo cumpliendo con mi deber de hija. Esa respuesta la dejó en silencio unos segundos, pero no fue un silencio de aceptación, sino de búsqueda de una nueva réplica. Justo en ese momento, Daniel salió de la habitación. Probablemente lo había oído todo. Tenía el rostro tenso, su mirada pasó de mí a la maleta y se detuvo en su madre. «Mamá», empezó a decir. «Mira a tu mujer». Le espetó ella al instante, sin ocultar su indignación, en plenas Navidades, con la maleta en la mano para irse a casa de sus padres. ¿Te parece aceptable? Daniel se quedó en el medio, una vez más, en esa posición familiar en la que tenía que elegir, pero no quería hacerlo. Se giró hacia mí. «Clara», su voz se suavizó. ¿No puedes esperar a que pasen las fiestas para ir? Le miré, sin enfado, solo con claridad. Ya lo he dicho, respondí. Me voy antes de Nochebuena. Pero intentó continuar. No voy a cambiar de opinión, le corté. No porque no quisiera escucharle, sino porque sabía exactamente lo que iba a decir. La tensión aumentó. Una tía mayor que estaba cerca intervino con tono conciliador. Venga, venga, que son cosas de familia. Habladlo en privado. No estropeemos el ambiente. Sus palabras, que pretendían calmar, solo dejaron más claro que, para los demás, esto era solo algo que había que ocultar para guardar las apariencias, no un problema que resolver. Carmen se giró hacia ella con una sonrisa forzada y luego volvió a mirarme a mí, con los ojos fríos. De acuerdo, dijo. Si te quieres ir, vete. No te voy a retener. Sonaba como una concesión, pero pesaba como un reproche. No respondí. Simplemente seguí arrastrando la maleta. Daniel se acercó rápidamente y me cogió del brazo. «Clara, espera un momento», dijo con urgencia. Me detuve. Me llevó a un rincón, lejos de los demás. «¿De verdad te vas?», preguntó de nuevo, como si aún no pudiera creerlo. «No lo diré 2 veces», respondí. Yo titubeó. «No quiero que te vayas ahora». «¿Quieres que me quede para qué?», le pregunté. Se quedó en silencio. No tenía respuesta para esa pregunta. «Yo no te impido que te quedes», le dije. «Así que tú no me impidas que me vaya». Me miró, y esta vez su mirada no era evasiva. Era real, cansada. «No sé qué hacer», dijo. «Lo sé», respondí. «Por eso yo hago mi parte». Esa frase le hizo soltar mi brazo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía retenerme. Arrastré la maleta hasta la puerta. No miré atrás. Al salir, el aire frío me golpeó la cara, pero sentí que podía respirar mucho mejor que dentro de la casa. Como si hubiera salido de una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Aunque fuera hiciera frío y viento, al menos era aire de verdad. Llamé a un taxi y esperé en la entrada del edificio. Sabía que alguien me miraba desde el balcón de arriba, pero no levanté la vista. No quería ver esa mirada, no quería ablandarme en el último momento. Llegó el taxi. Metí la maleta, me senté, la puerta se cerró y el ruido exterior quedó amortiguado. Solo se oía el motor y el calor de la calefacción. Me recliné en el asiento y cerré los ojos. No lloré, no estaba triste, solo me sentía ligera, una ligereza que hacía mucho tiempo que no sentía. De camino a la estación, miré por la ventanilla. La ciudad en los días previos a la Navidad estaba más concurrida de lo normal. Gente comprando, cargando flores, dulces, regalos. Todo el mundo tenía prisa, todo el mundo tenía un lugar al que volver. Y de repente me di cuenta de que volver no es un lugar sino un sentimiento.
Un lugar donde sientes que te aceptan, que te escuchan, que puedes ser tú misma. El teléfono sonó. Era Daniel. Lo miré, pero no contesté. Un momento después, llegó un mensaje. Lo siento. Lo leí, pero no respondí. No porque no pudiera perdonar, sino porque esa disculpa llegaba demasiado tarde para esta situación. Cuando el tren se detuvo en la estación de mi ciudad, en Asturias, bajé la maleta. De pie ante la puerta familiar, mi corazón se encogió un poco, no por duda, sino por una sensación que hacía mucho que no tenía, la de volver a casa. Empujé la puerta. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya estoy aquí! Mi madre salió corriendo de la casa, con un paño de cocina todavía en la mano. Hija, ¿pero cómo es que vienes tan pronto? La miré y sonreí. Tenía morriña. Mi madre me miró unos segundos, como si entendiera algo, pero no preguntó más. Solo dijo, lo importante es que ya estás aquí. Entra, que hace mucho frío. Entré, dejé la maleta, respiré hondo, y por primera vez en muchos días sentí que de verdad podía respirar. Los primeros días en casa de mis padres apenas hice nada más que dormir para recuperar horas, comer y sentarme a mirar el pequeño jardín delantero. Mi madre conservaba allí unas macetas viejas de hacía años. Algunas se habían secado y las había replantado. Otras solo tenían unas pocas ramas esqueléticas, pero aún así luchaban por crecer. Y, al mirarlas, de repente me sentí identificada. No siempre se puede estar floreciente, pero mientras haya raíces y tierra, se puede seguir viviendo. Mi madre no me hizo muchas preguntas. De vez en cuando me decía cosas cotidianas como come un poco más, hija, que estás muy delgada, o por la noche acuérdate de cerrar la ventana, que corre el aire. Frases que parecían simples, pero que me reconfortaban de una manera muy natural, sin esfuerzo, sin fingir. Y esa normalidad era precisamente lo que me había faltado durante tanto tiempo sin darme cuenta. Mi padre era más callado, pero cada mañana se levantaba temprano, preparaba una taza de café y me llamaba para que me sentara con él. No hablábamos mucho. Nos quedábamos allí, mirando la calle, y de vez en cuando él hacía una pregunta corta. ¿El trabajo bien, hija? Yo asentía. Él no insistía, pero su mirada lo decía todo. Sabía que me pasaba algo, pero respetaba que aún no quisiera hablarlo. Al tercer día, cuando ya había dormido y comido lo suficiente, y mi mente empezaba a volver a la normalidad, el teléfono volvió a sonar. Era Daniel. Esta vez lo miré más tiempo antes de contestar. Clara, su voz sonaba más grave de lo normal. No era la confusión de los días anteriores, sino un cansancio muy evidente. Soy yo, respondí. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien. Un silencio. La casa está llena de gente, continuó. Ya han llegado casi todos los parientes. Me lo imagino. Mi madre sigue con los preparativos, dijo. Lleva días sin parar. No di nada. Clara volvió a llamarme. Lo siento. Escuché esa frase sin sentir nada especial. Ya te has disculpado, le dije. Pero todavía no he hecho nada, dijo, bajando la voz. Creo que te he fallado. Suspiré levemente. Me has fallado, dije sin rodeos. Pero no por esto, sino porque siempre eliges no hacer nada. Al otro lado de la línea. Un largo silencio. Ya no necesito una disculpa, continué. Necesito un cambio. Lo sé, dijo, pero no sé por dónde empezar. Empieza por ponerte del lado de lo que es correcto, le dije. Suspiró. Es muy difícil, Clara. Es mi madre. Nunca te he pedido que te enfrentes a tu madre, respondí. Solo que no te enfrentes a mí. Esa frase lo dejó en silencio otra vez. Luego preguntó, ¿vas a volver? Miré al jardín, donde mi madre estaba tendiendo la ropa. El sol iluminaba su pelo, ya con canas. Una imagen muy normal, pero que me calmó por dentro. Volveré después de las fiestas, dije. ¿No vas a volver para Nochebuena? Preguntó, con un tono de decepción. Ya te lo dije, respondí. Quiero pasar las fiestas en un lugar donde me sienta a gusto. No dijo nada más, solo un y colgó. Esa tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Contesté. Dígame. ¿Clara? ¿La voz era de una mujer mayor? Sí, soy yo. ¿Soy tu tía Pilar, la hermana de tu suegra? Me detuve un instante. Hola tía. Me han dicho que te has ido a casa de tus padres, dijo la tía. Su tono no era de reproche, pero tampoco amistoso. Sí, así es. Hija, eso no está bien, dijo. En plenas Navidades, la nuera fuera de casa, la gente lo ve muy mal. Sonreí levemente, aunque sabía que no podía verme. Entiendo lo que piensa la gente, tía, le dije. Pero yo también tengo mis razones. ¿Qué razón puede ser más importante que la Navidad?, preguntó.
Guardé silencio un segundo y luego respondí. Mi forma de vivir. Al otro lado de la línea, silencio. Probablemente no esperaba esa respuesta. Todavía eres muy joven, dijo. No tenses tanto las cosas. Las mujeres, si aguantamos un poquito, la familia vive en paz. Esa frase la había oído muchas veces, de mucha gente diferente y en muchas situaciones distintas. Y antes siempre me decía a mí misma que así debía ser, pero ahora sentía que ya no me servía. He aguantado mucho tiempo, tía, le dije, con la voz todavía suave, y me he dado cuenta de que si sigo aguantando, no estoy protegiendo a la familia, me estoy perdiendo a mí misma. La tía no dijo nada más, solo una frase corta. Bueno, tú sabrás lo que haces. Y colgó. Dejé el teléfono y seguí cortando verduras, como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro tenía muy claro que esta historia ya no era solo entre Daniel, Carmen y yo, sino que se había extendido a todo un sistema de pensamiento, a una forma de ver las cosas que mucha gente seguía considerando correcta. En Nochebuena, la casa de mis padres no estaba abarrotada, solo estábamos ellos, mi hermano mayor y su familia. Una cena sencilla, con platos de siempre, sin lujos ni ostentación, pero cálida de una forma muy real, sin esfuerzo. Cuando nos sentamos todos a la mesa, mi padre levantó su copa y dijo algo muy simple. Con que la familia esté bien y en paz es suficiente. Nadie dijo nada más, pero sentí que se me humedecían los ojos, no de tristeza, sino porque me di cuenta de que hay cosas que parecen muy simples, pero que son las que llevaba buscando tanto tiempo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era Daniel. Lo miré, pero no contesté. Lo apagué, volví a la mesa, cogí los cubiertos y empecé a cenar. Y por primera vez en muchos años, sentí que esa Navidad era mía. Después de Nochebuena, el peso que sentía en mi interior empezó a disiparse. No porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque yo misma había deshecho el nudo más importante. Había dejado de intentar ser la persona que los demás esperaban que fuera y había empezado a aceptarme a mí misma, con decisiones que podían no gustar a otros, pero que me daban paz. Y cuando una persona encuentra esa paz, el ruido exterior, por muy fuerte que sea, ya no la desestabiliza tan fácilmente. La mañana de Navidad me levanté muy temprano. No por nada en especial, sino por costumbre. Salí al jardín. El aire frío de la mañana me hizo estremecer. Pero era una sensación agradable, muy diferente a la atmósfera sofocante de mi otra casa. Y mientras miraba la calle vacía, con solo algunas luces navideñas aún encendidas, mi teléfono vibró. Era Daniel. Esta vez no lo apagué. Tampoco contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, como sopesando si estaba realmente preparada para la conversación. Finalmente contesté. Clara, su voz sonaba muy lenta, muy grave, como si hubiera pensado mucho antes de llamar. Dime. Feliz Navidad, dijo. Feliz Navidad, respondí, con un tono también más suave. Un breve silencio. Ayer la casa estaba a rebosar, dijo. Con 4 mesas no fue suficiente, tuvimos que juntar a algunos. No me sorprendió. Mi madre estuvo ocupadísima, continuó. No se sentó en todo el día. Era lo que ella quería, respondí. Guardó silencio un momento y luego dijo, pero no fue tan alegre como yo pensaba. Esa frase me hizo detenerme. ¿A qué te refieres? Creía que con tanta gente sería divertido, dijo, pero en realidad fue agotador, muy ruidoso. Todo el mundo hablaba, comparaba, preguntaba, pero nadie se preocupaba de verdad por nadie. Escuché sin interrumpir. Algunos preguntaron por qué no estabas. Continuó. No supe qué responder. Podías haber dicho lo que quisieras. Dije que estabas muy ocupada con el trabajo. Respondió. Sonreí levemente. Tampoco es mentira. Suspiró. Clara, creo que empiezo a entenderlo, dijo. Muy despacio. No necesito que lo entiendas de golpe, le dije. Solo que no lo niegues. Se quedó en silencio. Luego añadió. Ayer por la noche vi a mi madre sentada sola. No di nada. Después de que se fueran todos los invitados, la casa era un desastre, relató, y la vi recogiendo, en silencio, durante mucho tiempo. Me imaginé la escena. No sin emoción, pero ya no con la compasión de antes. ¿Y qué hiciste? Le pregunté. Fui a ayudarla, dijo, pero me dijo que me fuera a dormir, que ya lo hacía ella. Asentí levemente, aunque él no podía verme. Vi que ella también estaba cansada, dijo. Bueno, cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, respondí. Mi frase no era fría, era realista. No la rebatió. Se quedó en silencio.
Un rato después, preguntó, ¿vas a volver? Miré al jardín, donde mi padre regaba las plantas y mi madre barría las hojas. Cosas muy pequeñas, muy normales, pero que creaban una sensación de la que no quería marcharme. Después de las fiestas dije, respondió, sin preguntar más. Los días siguientes los pasé en casa de mis padres, viviendo a un ritmo muy lento, ayudando a mi madre en la cocina, yendo con ella al mercado, escuchando a mi padre contar historias antiguas que antes nunca tenía tiempo de oír. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más me daba cuenta de que la paz no es la ausencia de problemas, sino tener problemas pero no sentirte obligada a soportarlos sola. Poder respirar, hablar o callar sin que te malinterpreten. Mientras tanto, las noticias de la casa de Daniel llegaban a través de sus mensajes. No eran frecuentes ni largos, solo fragmentos de información. Hoy mi madre ha ido a visitar a los tíos. Aún quedan invitados en casa. Estoy ordenando la casa. Frases cortas, pero que me permitían imaginar el cuadro completo, ¿no? Un cuadro del que yo antes formaba parte, pero ya no. El día 27, mientras ayudaba a mi madre a preparar unos regalos para la familia, el teléfono volvió a sonar. No era Daniel, era Carmen. Miré el nombre en la pantalla. Mi corazón latió un poco más fuerte. Contesté. Hija. Su voz no era alta ni áspera. Sonaba más grave, algo cansada. Dígame, Carmen, ¿estás en casa de tus padres? Sí. Un silencio. Aquí ya ha terminado todo, dijo. Los invitados ya se han ido. Llevo días limpiando, dijo. La casa ya está más o menos en orden. Escuché sin intervenir. ¿Cuándo vuelves? Preguntó. Su voz ya no era dura, sino algo apagada. Volveré después de las fiestas, respondí. Dijo, y volvió a callar. Un rato después, añadió, ¿estás enfadada conmigo por lo del otro día? Esa pregunta me sorprendió, no por el contenido, sino por cómo la hizo. Lo pensé un momento y respondí, no estoy enfadada. ¿Entonces qué? Preguntó. Simplemente no estaba de acuerdo, le dije. No dijo nada. Oí una leve respiración al otro lado. No te faltaba razón, dijo despacio. Pero es que yo estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? A que lo que yo quiero se hace, dijo, con un tono casi autocrítico. Desde joven he tenido que encargarme de todo y me acostumbré a decidir por mi cuenta. Me quedé en silencio. Quizás no me paré a pensar en cómo te sentías tú, continuó. Esa frase, tan suave, era algo que nunca pensé que oiría. Yo tampoco fui clara desde el principio, respondí, manteniendo el respeto. Por eso se llegó a esa situación. Bueno, dijo, quédate allí unos días más. Vuelve cuando quieras. De acuerdo. La llamada terminó. Me quedé sentada un momento, sin sentir alegría ni alivio. Solo sentí que las cosas empezaban a tener una pequeña grieta. Una grieta suficiente para que entrara un poco de luz. Tras la llamada de Carmen, no se lo conté de inmediato a mis padres. No por ocultarlo, sino porque quería saborear esa sensación un poco más para mí. Una sensación difícil de nombrar. No era alivio ni alegría, sino como cuando una puerta que ha estado cerrada mucho tiempo se entreabre un poco. La luz que entra no ilumina toda la habitación, pero te hace saber que al otro lado ya no hay oscuridad total. Esa tarde fui al mercado con mi madre. La calle de siempre, los puestos sencillos, el regateo, las risas, todo muy cotidiano. Y mientras caminaba a su lado, escuchándola hablar de cosas triviales, me di cuenta de que hay relaciones que no necesitan esfuerzo, ni medir las palabras, ni fingir. Simplemente existen, y eso es suficiente. Y como estaba tan acostumbrada a tener que esforzarme en otro lugar, al volver aquí, valoraba esa sencillez más que nunca. ¿Estás bien de verdad? Me preguntó de repente mi madre mientras elegíamos verduras. Me giré a mirarla. Su mirada no era inquisitiva ni forzada, solo de una preocupación muy sutil. Estoy bien, le dije. Asintió. No preguntó más, pero añadió en voz baja. Estés bien o no, lo importante es que lo sepas tú. No tienes que demostrárselo a nadie. Esa frase me dejó sin palabras, no porque no tuviera nada que decir, sino porque era exactamente así. Por la noche, mientras cenábamos, mi teléfono volvió a sonar. Era Daniel. Lo miré un segundo y contesté. Clara, su voz ya no era pesada, pero tampoco ligera. Era un estado intermedio, como el de alguien que intenta mantener la calma después de mucho pensar. Dime. Estoy solo en casa, dijo. Me detuve. ¿Y mi madre? Le pregunté. Se ha ido a su pueblo, respondió. Salió esta mañana temprano. Me sorprendí un poco. ¿Al pueblo? Sí, dijo. Dijo que estaba cansada y que quería descansar unos días. Guardé silencio un momento. Me imaginé a Carmen en los últimos días, atareada,
tensa, intentando que todo fuera perfecto. Y después, cuando todo terminó, limpiando sola y finalmente marchándose. La casa está muy silenciosa, continuó, con voz más lenta. Tan silenciosa que se me hace raro. No dije nada, solo escuché. Clara, me llamó. He limpiado el frigorífico. Me quedé helada. ¿Cómo? He tirado todo lo que quedaba, dijo. Y he comprado algunas cosas sencillas, como antes. Esa frase, aunque no era gran cosa, me hizo pensar. También he reorganizado la casa, continuó. He vuelto a poner las cosas en su sitio. Miré la mesa, en silencio. He pensado mucho, dijo. Desde que te fuiste. ¿Y a qué conclusión has llegado? Le pregunté. Guardó silencio un momento y luego dijo, he llegado a la conclusión de que tenías razón. Esa frase llegó muy despacio, pero muy clara. No respondí de inmediato. No porque no le creyera, sino porque sabía que una frase no significa que todo haya cambiado. No lo digo para contentarte, continuó, como si adivinara mis pensamientos. Lo digo porque de verdad me he dado cuenta. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que la casa estaba más llena de gente, dijo, y yo me sentía más solo que nunca. Cerré los ojos. Un segundo. Esa sensación no todo el mundo la entiende, pero quien la ha vivido, sí. Sentía que no estaba allí, dijo. Solo era alguien que sonreía por compromiso, que hablaba por hablar, sin saber qué estaba haciendo. No le interrumpí. Y pensé que si tú hubieras estado allí, dijo, lo habrías pasado aún peor. No es quizás, le dije. Es seguro. Se rió levemente, una risa muy corta. Lo sé, dijo. Un silencio, pero esta vez no era pesado. Clara, continuó, quiero empezar de nuevo. Abrí los ojos. ¿Empezar de nuevo el qué? Nuestra forma de vivir, dijo. La forma en que te trato. No respondí de inmediato. No te prometo que vaya a cambiar de la noche a la mañana, dijo. Pero voy a empezar. ¿Por dónde? Le pregunté. Por no evitar los problemas, dijo. Y por no dejar que cargues tú con todo. Esa frase, tan simple, era lo que llevaba esperando tanto tiempo. No te creeré de inmediato, le dije. Lo sé, respondió. No espero que lo hagas. Asentí levemente, aunque él no podía verme. Solo quiero que me des una oportunidad, dijo. Guardé silencio un buen rato y luego respondí. Las oportunidades no se piden, se demuestran. No dijo nada. Voy a observar, continué, a ver qué hace. ¿De acuerdo? Respondió, muy suavemente. Después de esa llamada, no sentí que todo cambiara de repente. No hubo una felicidad inesperada, ni un borrón y cuenta nueva. Solo un pequeño cambio en mi pensamiento, la sensación de que, al menos, la persona al otro lado empezaba a mirar en la misma dirección, aunque aún no fuéramos al mismo ritmo. Los días siguientes, Daniel no llamó mucho, pero de vez en cuando me enviaba algún mensaje. Ya no eran preguntas insistentes ni disculpas repetitivas, sino frases muy cotidianas. Hoy he cocinado yo, ya he arreglado el balcón, las plantas que pusiste siguen vivas. Pequeñas cosas, pero que me hacían ver que intentaba cambiar desde lo más simple. Carmen no volvió a llamar ni a escribir, como si necesitara su propio espacio, y yo lo respeté. El día 5 de enero, cuando me preparaba para volver a Madrid, mis padres me acompañaron a la puerta. Mi madre me dio 1000 recomendaciones. Mi padre solo dijo una frase corta. Cuando vuelvas allí, vive a tu manera, no te fuerces, asentí. Lo sé, papá. Llegó el tren. Subí, me senté y miré por la ventanilla. La casa se hacía pequeña a lo lejos, pero la sensación de haber vuelto a mis raíces se quedó conmigo, y supe que esta vuelta no sería como las anteriores. El tren llegó a Madrid una tarde, cuando el sol ya bajaba, dejando largas sombras en el andén. Bajé la maleta y me quedé quieta un momento antes de salir de la estación. No por duda, sino porque quería volver a sentir ese lugar. Un lugar que había sido mi hogar, tan familiar que no necesitaba pensar, pero que ahora se sentía un poco extraño, como un sitio al que vuelves después de mucho tiempo. Todo seguía igual, pero mi sensación no era la misma. Arrastré la maleta hasta el portal. Mis pasos resonaban suavemente. Ya no sentía la pesadez de la última vez que salí, ni tampoco una ligereza total. Era un estado de equilibrio, como si estuviera preparada para cualquier cosa, buena o mala. De pie, ante la puerta, me detuve un segundo y la abrí. El espacio interior apareció ante mí, y lo primero que noté fue el silencio. No había televisión a todo volumen, ni olores fuertes de comida, ni la sensación de estar abarrotada. Solo una casa normal y tranquila. Daniel estaba en la cocina. Al oír la puerta, se giró. Nuestras miradas se encontraron, se detuvieron un instante y luego dijo, «Ya has vuelto».
Asentí levemente. Sí. No hubo abrazos ni palabras emotivas. Solo dos personas mirándose, como dos conocidos que están reaprendiendo a tratarse. Deja, te ayudo. Salió y me cogió la maleta. No me negué. Simplemente la solté. Llevó la maleta a la habitación. La dejó en un rincón. No preguntó nada más, no habló mucho. Lo hizo con naturalidad, como si fuera lo que debía hacer. Y esa naturalidad fue lo que más me llamó la atención. Porque antes esas cosas las hacía yo. ¿Has comido algo?, preguntó al volver. No, he preparado algo, dijo. Sencillo. Fui a la cocina. Sobre la mesa había dos platos muy familiares: sopa de verduras y tortilla de patatas. Nada elaborado, nada caro como en los días previos a Navidad, pero me hizo sentir cómoda. ¿Lo has hecho tú?, le pregunté. Sí, asintió. No es tan difícil. Me senté, cogí los cubiertos y empecé a comer. No dije nada, pero lo sentí muy claramente. Esta sí era mi cena. Daniel se sentó enfrente. No me preguntó si estaba bueno, no esperó mi reacción. Simplemente comió en silencio, aunque de vez en cuando me lanzaba una mirada rápida, como para asegurarse de que no estaba incómoda. Después de cenar, se levantó a recoger la mesa. No esperó a que se lo dijera. No me pidió ayuda. Lo hizo él solo. Sus movimientos no eran rápidos, pero sí ordenados. Cuando me levanté para ayudar, me dijo: «Tú descansa, ya lo hago yo». Me detuve, le miré un segundo y me volví a sentar, no por pereza, sino para ver si de verdad lo hacía. Lo hizo todo, de principio a fin, sin dejarlo a medias, sin llamarme. Cuando terminó, se secó las manos y se puso frente a mí. La distancia no era mucha, pero aún había un espacio que ambos sentíamos. «Clara», me llamó. «Dime». «No sé por dónde empezar», dijo. «Así que he empezado por las cosas pequeñas». Le miré sin decir nada. «Sé que hablar es fácil», continuó, «así que no voy a hablar mucho más». Esa frase fue muy sincera. «Ya veo», le dije. Asintió, sin sonreír, sin suspirar de alivio, solo un gesto de reconocimiento. Esa noche ordené mi habitación. Abrí la maleta, colgué la ropa, puse mis cosas en su sitio. Todo estaba donde lo había dejado. No había sido movido, como antes. Mi escritorio estaba intacto, mis libros en el mismo orden, y eso me hizo darme cuenta de que al menos había entendido una parte importante: el respeto por el espacio del otro. Mientras ordenaba, mi teléfono vibró. Era Carmen. Miré y contesté. «¿Ya has vuelto, hija?». Su voz ya no era áspera, sino más grave. «Sí, acabo de llegar». «¿Está la casa bien?», preguntó. «Sí, está bien». Un silencio. «¿Te ha dicho algo, Daniel?», continuó. Miré hacia afuera y vi a Daniel en el balcón. «Sí», le dije, «está intentándolo». «¡Ah!», dijo ella. Ese chico siempre ha sido así. Su voz sonaba como un suspiro. No es malo, pero le falta decisión. No lo negué, porque era verdad. «Hija...», titubeo. «Ya que has vuelto, intentad estar bien». «Sí». «Yo también he pensado en lo de antes», dijo, «más despacio. Quizás me pasé un poco». Sé que esa frase no fue fácil de decir para ella. «Yo también tuve parte de culpa», respondí. «No fui clara desde el principio». Se quedó en silencio un momento. «Bueno», dijo, «pasado está». «Sí». «Cuando tengáis tiempo, venid a comer», añadió. «De acuerdo». La llamada terminó. Dejé el teléfono y me quedé sentada un momento. No emocionada, sino dándome cuenta de que los cambios no vienen de un solo lado, sino cuando ambas partes retroceden un paso. Esa noche, cuando salí al salón, Daniel aún no se había acostado. Estaba sentado en el sofá, con el móvil en la mano, pero sin mirarlo, como si estuviera pensando. «¿No duermes?». «No», respondió. «Te estaba esperando». Me senté. La distancia entre nosotros ya no era tan grande. «Clara», dijo, «no te prometo que todo vaya a ir bien de repente». «Tampoco lo necesito», respondí. «Solo quiero que cada vez que pase algo lo hablemos», dijo. «Que no esperemos a que sea demasiado tarde, como la última vez». Asentí levemente. «De acuerdo». Me miró, y esta vez su mirada no era evasiva. «Y yo también», dije. «No me callaré como antes». Asintió. No dijo nada más, pero ese silencio ya no era pesado. Era un comienzo lento, pero real. Los días posteriores a mi regreso, la vida no cambió de forma drástica. No hubo momentos emotivos de película ni promesas grandilocuentes, solo pequeños gestos, tan lentos que, si no prestabas atención, podías pensar que todo seguía igual. Pero esos pequeños cambios, repetidos día a día, crearon una sensación completamente diferente, como el agua que erosiona la piedra, sin ruido, pero con la fuerza suficiente para cambiarlo todo. Daniel empezó a levantarse más temprano.
no todos los días, pero lo suficiente para que yo notara su esfuerzo. Por las mañanas se preparaba su café y a veces también el mío. No decía mucho, solo dejaba la taza en la mesa, daba un golpecito y se iba a su despacho. Un gesto mínimo, pero que me recordaba los primeros días de nuestra convivencia, cuando todo era más simple, sin tanta presión ni tantas interferencias. En la cocina, todo permanecía como yo lo había ordenado. Nadie movía las cosas de sitio. Ya no oía comentarios del tipo, esto no va aquí o así está mal puesto. Cada uno hacía su parte, y si algo había que decir, se decía directamente, sin rodeos, sin guardárselo. Al principio, esa franqueza se me hizo extraña, acostumbrada como estaba a tener que adivinar o interpretar gestos. Pero poco a poco entendí que la claridad, aunque a veces sea incómoda al momento, aligera las cosas a largo plazo. Una noche, mientras yo trabajaba en la mesa del comedor, Daniel se acercó. Se apoyó en el marco de la puerta, sin entrar del todo, como si estuviera sopesando algo. ¿Clara? ¿Me llamó? Dime, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Tienes libre este fin de semana?, preguntó. Dejé de teclear y me giré para mirarle. ¿Pasa algo? Quería ir al pueblo a ver a mi madre, dijo en voz baja. ¿Te gustaría venir? Esa pregunta, en otro tiempo, la habría respondido al instante. O habría aceptado por obligación, o me habría negado por cansancio. Pero ahora no respondí de inmediato. Le miré. Que vayas a ver a tu madre es cosa tuya, le dije. En cuanto a mí, me lo pensaré. Asintió, sin presionar. Solo pregunto, dijo. No es obligatorio. Asentí levemente. Vale. Se dio la vuelta, sin insistir. Y precisamente esa forma de detenerse en el momento justo fue lo que me hizo pensar más. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, no por tensión, sino porque en mi cabeza surgió una pregunta que nunca me había planteado seriamente. Si vuelvo, ¿con qué actitud lo haré? Y no se trataba de si aceptaba o no, sino de si podría seguir siendo yo misma. Recordé la llamada de Carmen, su quizás me pasé, su tono menos rígido, y entendí que no era un cambio total, solo un pequeño paso atrás. Pero en una relación, a veces basta con que uno retroceda un paso para que el otro pueda avanzar uno. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le dije a Daniel, este fin de semana iré contigo. Levantó la vista, algo sorprendido. ¿De verdad? Sí, asentí, pero con una condición. Dejó el cuenco sobre la mesa. ¿Qué condición? No quiero que se repita lo de antes, le dije. Si hay algo con lo que no estoy de acuerdo, lo diré claramente, y no aceptaré que se decida por mí. Me miró muy serio. Lo entiendo, dijo, y estaré de tu lado. No dije nada, solo asentí levemente. El fin de semana fuimos al pueblo. El camino era el de siempre, pero la sensación era completamente diferente. No había tensión ni una actitud defensiva. Me sentía tranquila, preparada para cualquier situación, y sabía que, pasara lo que pasara, ya no me dejaría arrastrar como antes. Cuando el coche aparcó frente a la casa, Carmen ya estaba en la puerta, como si hubiera oído el motor. Nos miró, deteniendo su vista en mí un poco más de lo normal. Su mirada ya no era dura ni inquisitiva. Había algo más sosegado. «Ya estáis aquí», dijo. «Sí», respondió Daniel. Yo también asentí. «Hola, Carmen». Ella asintió levemente. «Entrad». No hubo reproches ni indirectas, solo una frase normal. Entramos. No había mucha gente, solo un par de parientes cercanos. Todo había vuelto a su ritmo habitual, sin el bullicio de antes de Navidad, y eso me hizo respirar más tranquila. Al mediodía, mientras la ayudaba en la cocina, nos quedamos solas. De repente ella dijo, el otro día tenías razón. Dejé lo que estaba haciendo y me giré. ¿Perdón? Las cosas hay que preguntarlas, dijo, sin mirarme, con la vista fija en una olla que hervía. No se puede hacer lo que a una le da la gana. Esa frase, tan corta, era algo que nunca le había oído decir. Tú también deberías haberlo dicho antes, continuó. No esperar a estar tan enfadada para hablar. Asentí levemente. Sí. No hacían falta más explicaciones ni análisis de quién tenía la culpa, solo un reconocimiento mutuo, y a veces con eso basta. Por la tarde, cuando nos preparábamos para volver, Carmen me dio una bolsa pequeña. Esto para tus padres, dijo. La cogí. Gracias, Carmen. No dijo nada más, solo asintió. Al subir al coche, miré hacia atrás. Ella seguía allí, de pie. No nos despedía con la mano, no nos llamaba, pero su mirada ya no era la de antes. De vuelta. Daniel no habló mucho, solo conducía, mirándome de vez en cuando de reojo. «¿Qué tal?», me preguntó. «No ha estado mal», respondí. Sonrió levemente.
Yo también lo creo. Miré por la ventanilla. El paisaje pasaba. Ya no sentía un peso en el pecho, no porque todo fuera perfecto, sino porque todo había empezado a cambiar. Después de ese viaje al pueblo, no sentí que todo estuviera arreglado de repente, ni me hice la ilusión de que una sola conversación borraría todos los roces anteriores. Pero algo era muy claro. Ya no sentía que luchaba contra algo, sino que estaba junto a otros reajustando nuestra forma de convivir. Y este cambio no venía de un solo lado, sino de los tres, yo, Daniel y Carmen. Cada uno había retrocedido un poco, había reflexionado un poco para que nadie tuviera que mantenerse en una postura tan extrema como antes. Los días siguientes, la vida volvió a su rutina de trabajo. Yo iba a la oficina, Daniel también. Por las noches cenábamos juntos. No hablábamos mucho, pero lo justo. Ya no había silencios pesados, sino silencios naturales que no necesitaban ser llenados con palabras. Y lo más importante, cuando algo me incomodaba lo decía sin esperar a que se acumulara. Daniel, por su parte, ya no evitaba el tema. A veces seguía sin saber qué decir, pero al menos no se daba la vuelta. Una noche, mientras revisaba unos documentos, Daniel se sentó a mi lado. No habló de inmediato, esperó a que yo cerrara el portátil. Clara, dijo, quiero hablar contigo de una cosa. Le miré. Jim, sobre el dinero, dijo con voz pausada. Antes no le daba mucha importancia, pero después de lo que pasó, creo que tenemos que ser más claros. Asentí levemente. ¿Qué propones? Creo que cada uno debería tener su propia cuenta, dijo. Los gastos comunes los acordamos antes, y nadie toca el dinero del otro sin permiso. Le miré no con sorpresa, sino con reconocimiento. De acuerdo, le dije. Eso es lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Asintió. Yo también lo creo, dijo, pero antes fui un inconsciente. No fuiste un inconsciente, le corregí. Es que estabas acostumbrado a que decidieran por ti. Se quedó en silencio, sin rebatirlo. Estoy intentando cambiarlo, dijo. Lo veo, respondí. Ese fin de semana fuimos a comprar un frigorífico nuevo. No para nuestra casa, sino para mis padres. De pie en la tienda, frente a todos los modelos, recordé la promesa que me había hecho Daniel tiempo atrás. Les compraré a tus padres el mejor que haya. Pero en ese momento, sus palabras sonaron vacías, irreales. Ahora, de pie a mi lado, eligiendo, comparando, preguntando por cada detalle, me di cuenta de que las palabras sin acciones no son nada, pero cuando hay acciones, no hace falta decir mucho. ¿Te parece bien?, preguntó, señalando un modelo. Está bien, le dije, pero es un poco caro. No importa, respondió. Se compra una vez para que dure. Le miré. ¿Estás seguro? Seguro, dijo. Esto es lo que hay que hacer. No dije nada más, solo asentí. Compramos el frigorífico con la dirección de entrega de mis padres. Al terminar de pagar, Daniel se giró y me dijo en voz baja, «Esto es para compensar». Le miré. «No hace falta que compenses nada», le dije. «Con que a partir de ahora hagas las cosas bien, es suficiente». Asintió. «De acuerdo». Otra noche, mientras cocinaba, Daniel entró en la cocina. Se quedó a mi lado, sin hacer nada, solo mirando. «¿Qué miras?», le pregunté. «Estoy aprendiendo», respondió. «¿Aprendiendo qué?» «¿Cómo lo haces tú?», dijo, «para que la próxima vez pueda hacerlo yo». Sonreí levemente. «No hace falta que lo aprendas todo», le dije. «Con que sepas compartir el trabajo, basta». «Lo sé», dijo, «pero quiero entenderlo». Esa frase, aunque no fue gran cosa, me reconfortó. En cuanto a Carmen, no llamaba a menudo, pero de vez en cuando enviaba un mensaje. Eran muy cortos. «Hoy hace frío, abrígate bien o come bien». Ya no eran largos sermones ni instrucciones sobre cómo debía hacer las cosas, solo un interés simple. Y esa sencillez hizo que nuestra relación fuera más fácil, sin tanto esfuerzo. Una vez nos llamó por video. Daniel me pasó el teléfono. «Es mi madre, te llama a ti», dijo. Lo cogí. «Hola, Carmen». «Hola, hija», respondió. «¿Habéis cenado ya?» «Sí». Asintió. Nos miró un momento y luego dijo, «La casa se ve ordenada». Me sorprendió un poco. «Sí, la ordenamos nosotros». «Ah», dijo, «bien». No hubo más comentarios ni sugerencias. Solo un bien, pero fue suficiente. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón, sin hacer nada, solo mirando la calle, Daniel dijo de repente, «Clara, creo que si aquel día no te hubieras ido, todo seguiría igual». No le miré. «Puede ser», le dije. «Y puede que tú nunca te hubieras dado cuenta». Me di cuenta después, continuó. Guardé silencio. «Tu marcha no fue para abandonarme», dijo. «Fue para hacerme reaccionar». Me giré para mirarle. Esta vez su mirada era muy clara, sin evasivas.
Si dices eso, es que has entendido la mitad, le dije. ¿Y la otra mitad? Preguntó. Esa tienes que descubrirla tú solo. Asintió. No preguntó más. Los días siguientes no fueron perfectos. Aún había desacuerdos, pequeñas tensiones. Pero a diferencia de antes, no dejábamos que se alargaran, que se acumularan. Lo hablábamos, lo resolvíamos y seguíamos adelante. Nadie intentaba ganar, nadie intentaba tener la razón. Solo intentábamos entendernos. Y me di cuenta de que el matrimonio no consiste en encontrar a una persona perfecta, sino en que dos personas imperfectas estén dispuestas a cambiar por el otro. No cambiar para agradar, sino cambiar para vivir mejor juntos. El tiempo pasó, ni rápido ni lento. Lo suficiente para que los pequeños cambios se convirtieran en hábitos. Lo suficiente para que las viejas heridas dejaran de doler al rozarlas, aunque siguieran ahí, como un recordatorio silencioso de que hubo cosas que dolieron y que precisamente por eso ahora valorábamos más los días de calma. Y me di cuenta de que el final de una historia no es cuando todo se vuelve perfecto, sino cuando uno aprende a aceptar esa imperfección, pero aún así elige quedarse, reparar y seguir adelante. Una mañana, mientras me preparaba un café en la cocina, Daniel se puso detrás de mí. No dijo nada, solo cogió otra taza y la dejó suavemente al lado de la mía. Un gesto mínimo, pero que me trajo muchos recuerdos. No de los primeros días de pasión, sino de los últimos tiempos, cuando todo se había vuelto más silencioso, sin grandes promesas, solo con actos cotidianos que significaban más que cualquier palabra. Este fin de semana vamos al pueblo, dijo Daniel. Su tono era normal, sin rastro de pregunta o presión. No me giré de inmediato, solo pregunté, ¿pasa algo? No respondió, solo a comer con mi madre. Guardé silencio un momento, no porque dudara, sino porque me di cuenta de que esa pregunta ya no me causaba la incomodidad de antes. Vale, le dije. De acuerdo. Asintió. No preguntó más, no explicó más. Y esa sencillez hizo que todo fuera más ligero. Cuando llegamos, Carmen estaba en la cocina. Al oír la puerta, se giró. Su mirada se detuvo en mí, ya sin tensión, sin escrutinio, solo una mirada normal, como si yo siempre hubiera estado allí. «¿Ya estáis aquí?», dijo. «Sí». «Pasad a comer», continuó. «Acabo de terminar». No preguntó por qué veníamos. No hubo recordatorios ni comparaciones. Solo una comida. Los tres nos sentamos a la mesa. No había muchos platos, nada complicado. Solo comida casera, pero el ambiente era completamente diferente. Ya no era pesado, ya no había que medir cada palabra. Era una normalidad que antes no me había dado cuenta de lo valiosa que era. Durante la comida, Carmen no habló mucho. Le preguntó a Daniel un par de cosas del trabajo y a mí otras muy simples. «¿Estás muy cansada últimamente? ¿Comes bien?». Preguntas que antes me habrían parecido una formalidad, pero que ahora entendía que eran su nueva forma de interesarse sin interferir. Al terminar, me levanté por costumbre para recoger. «Deja, ya lo hago yo», dijo Carmen. Me giré. «No se preocupe, puedo hacerlo». Me miró un segundo y luego dijo, «Bueno, pues lo hacemos juntas». Esa frase, tan suave, fue la primera vez que estuvimos en la cocina sin hablar mucho, solo trabajando, fregando los platos, limpiando la mesa, cada una lo suyo, sin corregir a la otra, solo completando juntas una pequeña tarea. Y en ese momento me di cuenta de que mi relación con ella no necesitaba ser como la de una madre y una hija. No necesitábamos contarnos confidencias. Con no hacernos daño era suficiente. Por la tarde, cuando salí al jardín, Carmen también salió. Se puso a mi lado, mirando la calle. Después de un buen rato, dijo, «Antes pensaba que hacer las cosas a lo grande era lo mejor». No dije nada, solo escuché. «Pensaba que con mucha gente habría más alegría», continuó, «que con mucho esfuerzo se ganaba prestigio». Asentí levemente. «Pero es muy cansado», dijo, bajando la voz. «Y tampoco te sientes más feliz». La miré, no para contradecirla, sino para entenderla. «Tú no te equivocabas», dijo, «solo que yo no estaba acostumbrada». «Yo tampoco», respondí. «Yo también estoy aprendiendo». Asintió. «Sí». No hizo falta decir más. La conversación se detuvo ahí, pero no fue un final, sino un acuerdo silencioso. De vuelta a la ciudad, Daniel conducía. Yo iba a su lado, sin hablar mucho. Pero el ambiente ya no era forzado. Los silencios ya no eran pesados. Era una calma agradable. Como si cada uno supiera cuál era su lugar, sin necesidad de demostrar nada. «Clara», dijo Daniel, con la vista en la carretera. «Gracias». «Gracias, ¿por qué?».
Por no haberte rendido, dijo. Le miré. No lo hice por ti, le dije. Lo hice por mí. Sonrió levemente. Lo sé, dijo, pero aún así quería darte las gracias. No dije nada más. Solo miré por la ventanilla. Los árboles pasaban, el sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras. Y de repente me di cuenta de que la vida es así. No siempre hay luz, no siempre hay oscuridad. Son momentos que se entrelazan y lo importante no es evitar la oscuridad, sino saber atravesarla sin perderte a ti misma. Esa noche, de pie frente al frigorífico de mi cocina, abrí la puerta. La luz interior se encendió, iluminando no un despliegue de productos caros como antes, sino cosas normales, verduras, carne, huevos, suficiente para un par de comidas. Cogí un huevo y de repente recordé el momento en que, de pie en ese mismo lugar, lo vacié todo y dije una frase que, sin saberlo, se convertiría en un punto de inflexión. Carmen, este año tendrás que encargarte tú sola. En ese momento pensé que estaba terminando algo, pero ahora entendía que no fue un final, sino un principio. El principio de mi aprendizaje para hacerme valer. El principio del aprendizaje de Daniel para apoyarme y el principio del aprendizaje de Carmen para escuchar. Cerré la puerta del frigorífico y me giré. Daniel estaba en la puerta de la cocina, mirándome. ¿Cenamos algo?, preguntó. Sonreí levemente. Algo sencillo. Asintió. Sí, con algo sencillo es suficiente. Y supe que, probablemente, a partir de ahora, nuestra vida ya no tendría cenas de 8 mesas, ni intentos de impresionar a los demás. Solo comidas sencillas, conversaciones honestas y pequeños cambios, suficientes para que una familia siga adelante. Hay historias en la vida que no empiezan con grandes acontecimientos, sino con cosas tan pequeñas como una cena, un frigorífico o una decisión aparentemente simple. Pero esas pequeñas cosas, si no se escuchan y respetan, pueden erosionar silenciosamente una relación hasta la raíz. La historia de Clara no es una historia de ganadores y perdedores, ni de quién tiene la razón. Es el viaje de una mujer que aprende a plantarse en el momento justo, no para enfrentarse a su familia, sino para protegerse a sí misma dentro de ella. Y es también el viaje de un marido que aprende a madurar, no con palabras, sino con actos, atreviéndose a afrontar la realidad y a cambiar. Y de una madre que después de todo también aprende algo muy simple que no siempre es fácil de ver. Querer no es controlar, sino saber escuchar. A menudo pensamos que el sacrificio es la forma de mantener la felicidad, pero un sacrificio sin límites, en algún momento, deja de ser amor para convertirse en una pérdida de uno mismo. Y cuando alguien se atreve a decir no en el momento adecuado, no es por egoísmo, sino el comienzo de la madurez, tanto para uno mismo como para quienes le rodean. Un viento fuerte no tumba un árbol si sus raíces están bien ancladas. Quien sabe mantenerse en su sitio es quien perdura en el tiempo. Una familia no necesita ser perfecta, ni presumir, ni demostrarle nada a nadie. Solo necesita que cada miembro sepa dar un paso atrás, ponerse en el lugar del otro, y lo más importante, saber escuchar. Si te has visto reflejada en esta historia, intenta mirar a tu alrededor, no para culpar a nadie, sino para entenderos un poco mejor. Porque a veces basta con que una persona cambie para que toda una relación cambie con ella. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha parecido significativa, no olvides seguir el canal, compartirla con tus seres queridos y dejar un comentario. Porque, quién sabe, quizás tu propia historia sea la que ayude a otra persona a encontrar su camino.